En este momento, si te dijera que estamos viviendo en el mes de febrero, en Uruguay, creo que tenés una idea clara de lo que eso significa. Por lo pronto, sabés que febrero, bien, estamos en verano. Un tiempo de calor, un tiempo de vacaciones para algunos, de rendir exámenes para otros, o de simplemente trabajar sufriendo el calor para otros. Pero sea como sea, si te digo que estamos viviendo en el mes de febrero, creo que algunas cosas van a venir a tu mente de lo que eso significa y de lo que eso significa para vos, para lo que es tu rutina diaria, para lo que son tus proyectos, tus planes, tus decisiones. Algo tan básico como la ropa que vas a poner en el estante de tu ropero, depende de qué mes estás viviendo. Si sabes que estás viviendo en febrero, no vas a tener las camperas y los buzos del invierno, porque no las vas a usar. Sabes que lo que necesitas es ropa ligera. Decisiones tan simples como esa hacen muchas veces a esta idea. ¿En qué momento estoy viviendo y lo que eso significa para mí? ¿Y qué pasa si yo en esta noche te digo que vos y yo, como discípulos de Cristo y como hijos de Dios, estamos viviendo en un periodo muy especial que va entre la primera venida de Jesús y la segunda venida de Cristo aquí a la tierra? ¿Te provoca algo? ¿Tiene alguna idea a tu mente? Cuando te hablé del verano, muchas cosas habrán venido a tu cabeza. Ahora, cuando te hablo de este tiempo espiritual en el cual estamos viviendo hoy como iglesia, en este tiempo que hace al cronograma de Dios, ¿hay algo que venga a tu cabeza? Bien, es una posibilidad, claro que sí. Estamos viviendo una época muy especial, sabemos que Cristo se ha ido, ha ascendido, ha entrado en su gloria, está sentado a la diestra del Padre, pero tenemos la promesa de que Él va a volver a buscar a su iglesia y que luego volverá a establecer su reino aquí en la tierra, y estamos en la espera de ese momento. Ahora, ¿qué quiero decirte en esta mañana, en esta noche, en esta tarde o lo que sea? Así como entender el tiempo climático en el que estamos afecta nuestras decisiones, nuestras acciones, nuestro comportamiento, nuestras expectativas, entender también el tiempo espiritual en el que nosotros estamos viviendo también debe afectar la forma en la que vivimos. No podemos vivir este tiempo ignorando lo que Dios ya nos ha revelado, porque sería un gran fracaso para nosotros. Es como no darse cuenta de que estás en el verano y salís a la calle con una campera polar y botas y medias. Te vas a enfermar. Algo malo te va a pasar, te va a bajar la presión y algo malo te va a pasar. Tenés que ser consciente, y así también llevado a lo espiritual, tenemos que ser conscientes del tiempo en el cual estamos viviendo. Y de eso se trata el mensaje de esta tarde. Vamos a orar primero. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por permitirnos adorarte. Gracias por tu iglesia aquí reunida. Gracias, Señor, por cada hermano que dispuso su corazón para venir a adorarte, a interceder juntos, Señor, y también a meditar en tu palabra. Ruego que en esta hora el Espíritu Santo sea el que nos ayude, que me ayude a mí a hablar tus palabras, que sea tu Espíritu el que esté hablando a través de mi boca, pero que también sea tu Espíritu el que esté abriendo nuestro entendimiento, cautivando nuestra atención, que sea el poder de tu Espíritu Santo reprendiendo y manteniendo fuera de este lugar y de nuestras vidas toda intención de las tinieblas por distraernos. Señor, que en esta hora podamos realmente estar cautivados por el Espíritu, por tu palabra,
y pueda ser sumamente claro para nosotros qué es lo que tú quieres hablarnos. Te amamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay un pasaje que quiero invitarte a que leamos juntos, que es el pasaje de Lucas, capítulo 19. Y vamos a estar leyendo a partir del versículo 11. Va a aparecer ahí en la pantalla, así que podés acompañarme en la lectura. Lucas 19:11 dice: La multitud escuchaba todo lo que Jesús decía, y como ya se acercaba a Jerusalén, les contó una historia, y escuchá bien lo que dice ahora, para corregir la idea de que el reino de Dios comenzaría de inmediato. Él les dijo: un hombre de la nobleza fue llamado a un país lejano para ser coronado rey y luego regresar. Antes de partir, reunió a 10 de sus siervos y dividió entre ellos 5 kilos de plata, diciéndoles: inviertan esto por mí mientras estoy de viaje. Pero sus súbditos lo odiaban y enviaron una delegación tras él a decir: no queremos que él sea nuestro rey. Después de que lo coronaran rey, volvió y llamó a los siervos a quienes les había dado el dinero. Quería saber qué ganancias habían tenido. El primer siervo informó: amo, invertí su dinero y multipliqué por 10 veces el monto inicial. Bien hecho, exclamó el rey. Eres un buen siervo. Has sido fiel con lo poco que te confié, así que como recompensa serás gobernador de 10 ciudades. El siguiente siervo informó: amo, invertí su dinero y multipliqué 5 veces el monto original. Bien hecho, exclamó el rey. Serás gobernador de 5 ciudades. Pero el tercer siervo trajo solo la suma original y dijo: amo, escondí su dinero para protegerlo. Tenía miedo porque usted es un hombre muy difícil de tratar, que toma lo que no es suyo y cosecha lo que no sembró. Siervo perverso, dijo el rey a gritos. Tus propias palabras te condenan. Si sabías que era un hombre duro, que tomo lo que no es mío y cosecho lo que no sembré, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Luego, dirigiéndose a los otros que estaban cerca, el rey ordenó: quiten el dinero de este siervo y dénselo al que tiene 5 kilos. Pero amo, le dijeron, él ya tiene 5 kilos. Sí, respondió el rey, y a los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más. Pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Y en cuanto a esos enemigos míos que no querían que yo fuera su rey, tráiganlos y ejecútenlos aquí en mi presencia. Sin duda que esta historia es fácil para nosotros entender quién es este rey de esta historia y de lo que todo esto significa. Obviamente que el rey de esta historia es Jesús, y obviamente que Jesús está queriendo transmitir una enseñanza para aquellos discípulos y para nosotros también. Y una de las cosas que es importante que entendamos, y por eso lo remarqué al principio, es por qué Jesús les cuenta esta historia. ¿Cuál es el motivo por el cual Jesús les cuenta esta historia? Y lo remarcamos al principio. Les contó una historia para corregir la idea de que el reino de Dios comenzaría de inmediato. La figura de Jesús era una figura que estaba despertando muchas expectativas dentro de muchas personas del pueblo judío, porque estaban viendo que Jesús era el Mesías prometido, porque estaban viendo en Jesús el cumplimiento de aquella promesa dada a David, donde Dios le prometió a David un sucesor que se sentaría a gobernar sobre el trono de Israel y sobre todas las naciones, y lo haría eternamente. Y Israel, estando en la condición de ser un pueblo oprimido por el Imperio Romano, decían: este es el que nos va a libertar, este es el que va a romper el yugo de nuestra esclavitud y vamos a poder ser libres, como así Dios nos lo prometió a través de David. Y en esta expectativa ellos no estaban errados, porque realmente Jesús es ese rey.
y llegará el día donde Él cumplirá esa promesa de Dios. El problema es que ellos creían que Jesús eso lo iba a hacer en ese momento. Aún el propio Juan el Bautista, que dio testimonio de Cristo, que escuchó al Padre decirle sobre quien veas descender el Espíritu Santo, ese es mi Hijo, y que él mismo dio testimonio de que aquello él lo pudo ver sobre la persona de Jesús. Él mismo en un momento dudó en su corazón y mandó a unos discípulos a preguntarle a Cristo, ¿sos vos el Mesías o tenemos que seguir esperando a otro? El pueblo de Israel tenía una gran expectativa y esperaban que Jesús fuera en ese momento aquel que los liberara del yugo de la esclavitud del imperio egipcio y romano, y estableciera un reino eterno y perdurable sobre todas las naciones. Jesús lo va a hacer. Es algo que sabemos que lo va a cumplir en el futuro, pero no en aquel momento. Y por eso Jesús les cuenta esta historia, para que ellos puedan cambiar esa idea, comprender que no era ese el momento espiritual que estaban viviendo y de que el momento espiritual que estaban viviendo era otro, para hacer otras cosas. Jesús es rey y si bien ya lo es sobre la iglesia, llegará el día en que lo será efectivamente sobre todas las naciones de la tierra. Ahora, mientras llega ese día, Jesús les dice que ellos tenían que hacer algo. Y amados, eso nos llega a nosotros también. Y la primera enseñanza que quiero dejarte en esta mañana es que en este tiempo que va desde la primera venida de Jesús a la segunda, donde Él va a venir a establecer su reino, este tiempo, un tiempo llamado de gracia, un tiempo de oportunidad, de salvación, de paciencia de Dios para que los hombres puedan escuchar el Evangelio y puedan creer en Jesucristo y ser salvados de ese lazo de oscuridad en el cual la humanidad se encuentra esclava. Es un tiempo de gracia, de oportunidad, pero llegará el día. Ahora, mientras llega ese día, ¿qué es lo que la iglesia tiene que estar haciendo? Tiene que estar con sus brazos cruzados, tiene que estar mirando hacia un reino futuro mesiánico donde Cristo será el Señor de todas las cosas, o tiene que hacer otra cosa. Jesús le dijo a aquellos hombres en esta historia que la iglesia, nosotros, los discípulos de Él, somos llamados en este tiempo a no ser pasivos, sino a vivir nuestra fe de una forma activa y productiva, invirtiendo en el reino de Dios. Ahí en ese versículo 13 que leímos, Jesús usa algunas palabras que son muy claras: negociar, invertir. ¿Qué significan esas palabras? Esas palabras significan tener una actividad intencional, hacer algo intencionalmente y con la idea de producir algo. Si vamos a hacer un negocio, primero es porque lo buscamos, es porque pusimos nuestra voluntad, invertimos de nuestro tiempo, de nuestro esfuerzo, de nuestras ganas, nos enfocamos en un objetivo y fuimos detrás de ello, y lo que buscamos, sea que nos salga bien o mal, eso, bueno, pero sea lo que buscamos es producir algo bueno, que crezcamos, que mejoremos. Jesús está usando la misma imagen para traerlas a nosotros y decirnos que como discípulos de Él, como miembros del reino de Cristo, mientras estamos esperando que Él venga a establecer su reino sobre la tierra, debemos de estar trabajando a favor del reino para que el reino de Él crezca y se multiplique. Amén. Es lo que Él les transmitió. Él le dijo a aquellos hombres: bien, esta es la historia, estos siervos tienen una cantidad de cosas, bueno, tienen que invertirla, tienen que ganar más, tienen que hacer que las posesiones del rey crezcan. Y amados, nosotros estamos para hacer crecer las posesiones del rey.
Esa es nuestra función hoy en día. Ahora, la pregunta que nosotros tenemos que hacernos es, ¿y de qué estamos hablando, pastor? ¿A qué posesiones nos estamos refiriendo? ¿Es que tenemos que empezar a tener más edificios? Ya tenemos uno, hay otro allá en Curtina. ¿Es que tenemos que hacer crecer las posesiones de Cristo comprando más terrenos y levantando más edificios? ¿Es que tenemos que hacerlas crecer las posesiones de Cristo en el sentido de tener más vehículos? ¿De qué estamos hablando, pastor? Cuando hablamos de hacer crecer las posesiones del reino de Dios, tenemos que mirar qué es lo que para Cristo es importante. Y en ese mismo capítulo 19, antes de empezar la historia que estuvimos leyendo, él dijo en el versículo 10 lo siguiente: pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, ¿a quién? Estamos hablando de personas. Estamos hablando de personas convertidas. Estamos hablando de que aumente el número de personas convertidas. Esa es la posesión de Cristo. Cristo nos redimió, Cristo pagó un precio, Cristo nos compró, somos propiedad de Él y Él quiere tener cada vez más propiedades aquí en la tierra. Y no estamos hablando de terrenos, no estamos hablando de edificios, no estamos hablando de vehículos, estamos hablando de personas. Este es el tiempo en el cual el Señor espera que nosotros, como sus discípulos, no estemos pasivos, no estemos distraídos, no estemos con los brazos cruzados, sino que estemos como aquellos siervos, trabajando e invirtiendo en el reino de Dios, aumentando las posesiones del Rey de una manera exponencial, ganando 10 más, ganando 5 más, no importa cuánto, lo importante es ganando personas para el reino de los cielos. Ese es el tiempo, ese es el enfoque, debe ser nuestro objetivo, nuestra mirada, nuestra meta para el tiempo que hoy estamos viviendo. Amén. Ahora, alguno de ustedes puede decir, pero ¿estás seguro, pastor, de lo que estás diciendo? Bien, quiero llevarte a leer Hechos capítulo 1, versículo 6. Palabras de Jesús, en un momento muy especial. ¿En qué momento es esto? Cuando Jesús va a ascender al cielo. Ya había muerto, ya había resucitado, estuvo 40 días con los discípulos y ahora estaba llegando el momento que Jesús iba a ascender al cielo. Y 10 días después va a ocurrir lo de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo desciende sobre la iglesia y todo lo que viene después. Pero en esas últimas palabras de Jesús antes de ascender, capítulo 1, versículo 6. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia. Recordá lo que te dije de lo que era la preocupación para los judíos. Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? La misma preocupación que vimos en la historia anterior. Otra vez, hombres preocupados si ese era el momento para que Jesús estableciera su reino como así estaba prometido en la palabra, como así Dios lo había prometido a David. Pero miren la respuesta de Jesús a los apóstoles, versículo 7. Él les contestó: solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos. ¿Y qué dice a continuación? Y a ustedes no les corresponde saberlo. En otras palabras, no estén tan preocupados por eso. No es momento para estar preocupados por eso. Y miren cómo ahora Jesús va a reenfocarlos, a redireccionarlos hacia lo mismo que estábamos hablando recién. Versículo 8. Pero recibirán poder. Ese pero es tremendo, porque ese pero nos está diciendo lo anterior. No estén preocupados por cuándo yo voy a venir a establecer mi reino. Llegará el día en que yo voy a hacer eso, sí, pero no es momento para estar enfocado en eso.
Pero nos está diciendo, saquen la mirada de ahí y pónganlo en lo que les voy a decir ahora. ¿Y cuál es el reenfoque? Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis ¿qué? Mis testigos. Y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. En Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Para el rey de la historia, aquel oro, aquel dinero, aquellos bienes materiales, era lo que le había dado a sus siervos para que invirtieran y ganaran más. Era lo que hacía a las propiedades, a lo que fortalecía aquel reino. Pero en el reino de Cristo no son edificios, no son materiales, no son cuentas de dinero, no son vehículos. En el reino de los cielos, la propiedad de Cristo, lo que Cristo espera que nosotros invirtamos y ganemos, son personas. Recibirán poder y me serán testigos y hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. Entonces, así como en la historia de Lucas, Jesús vuelve a usar la misma idea, el mismo patrón. Vuelve ahora a hablarle a los discípulos, a animarlos para que cambien su enfoque, para que entiendan de que el tiempo presente no es para venir a establecer un reino, eso es futuro. El tiempo presente es para ganar almas, para ser testigos de Jesús, para hablarle a las personas de Cristo. Y esa es la tarea a la que nosotros debemos de enfocarnos. ¿Estamos de acuerdo? No es tiempo de pasividad, no es tiempo de hacer crecer una estructura de iglesia, no es tiempo solamente de multiplicar edificios o de... Sí, todas esas cosas son buenas y muchas veces son necesarias, pero hoy es tiempo de ganar personas. Hoy es tiempo de ser testigos de Jesús. Hoy es tiempo de mostrarle a las personas que en Cristo hay esperanza, hay salvación, hay vida eterna. Hoy estamos llamados a enfocarnos en lo que realmente es una propiedad anhelada, deseada por Jesús. Y esa propiedad son personas. ¿Estás de acuerdo conmigo? Entonces, la primera idea que quería dejarte era esa. Este es el tiempo. ¿El tiempo para qué? El tiempo para estar dando testimonio de Jesús, como podamos, de la forma, de la una y mil formas que tengamos, pero dando testimonio, hablando de alguien que es más grande que nosotros y que puede transformar la vida de todo aquel que decida confiar en el Señor. Así que la primera idea es esa. La iglesia es llamada a invertir a favor del reino. Y ya te mostré cuál es la inversión principal en la que nosotros podemos invertir de nuestro tiempo y de nuestras fuerzas, en ser testigos de Jesús hasta lo último de la tierra. La segunda idea que quiero dejarte es que la iglesia también es llamada a mantenerse fiel al rey. En esa historia que nosotros vimos que no todos los siervos respondieron de la manera que el rey esperaba. Estaban aquellos que le rechazaron directamente, pero luego estaba el otro, el que no hizo nada, el que se cruzó de brazos, el que escondió lo que había recibido y que ni se preocupó por invertir, ni por negociar, ni por buscar lo que para el rey de la historia era algo importante. No se preocupó, no le interesó, no le afectó en nada y simplemente dejó pasar el tiempo. Amados, ¿en dónde nosotros podemos ver personas fieles al rey? En aquellos que hicieron, en aquellos que se comprometieron, en aquellos que tomaron aquello que el rey les dio y lo invirtieron en el reino y uno ganó más, el otro ganó menos, pero no importaba, acá lo que importaba era mantenerse fiel al rey.
Y amados, nosotros para mantenernos fiel a Cristo, está bueno venir a la iglesia y lo necesitamos. Está bueno sumarse a las actividades y hacer actividades y lo necesitamos. Y está bueno hacer muchas cosas, pero la fidelidad de Cristo parte de ese mensaje a los apóstoles y a cada uno de nosotros. Sean mis testigos hasta lo último de la tierra. ¿Cómo nos mantenemos en ese ámbito de fidelidad a Jesús? Bien, aprovechando las oportunidades para dar testimonio de Cristo a las personas que están a nuestro alrededor. De esa manera nos mostramos fieles, fieles al Rey, fieles a Cristo, a nuestro Señor. Y la tercera idea que quiero dejarte es que la iglesia va a ser recompensada por mantenerse haciendo lo que tiene que hacer hasta que el Rey vuelva. El versículo 26 decía de esa historia: sí, respondió el rey, y a los que usan bien lo que se les dará aún más, pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. La fidelidad es hacer lo que Cristo espera que hagamos, ser testigos de Él. Esa es nuestra fidelidad. Así se define nuestra fidelidad a Jesús. Y hacer esto va a tener sus desafíos. Van a haber momentos que va a ser muy desafiante para nosotros mantenernos siendo testigos de Jesús en algunos ámbitos. Pero tenemos que recordar esto: para los que se mantienen fieles al Señor, haciendo lo que Él les ha pedido, hay recompensa. Amén. Y tal vez no sean recompensas aquí en el cielo, aquí en la tierra. Tal vez vos digas, bien, pero yo no puedo darme cuenta, no creo que se olvidaron de mí, yo he sufrido tanto por la causa de Cristo y hasta ahora no veo ninguna recompensa, no veo nada que yo pueda decir esto es una recompensa. Puede ser que eso suceda, pero la recompensa más importante son las que vamos a recibir cuando estemos en el cielo, porque serán recompensas que nos acompañarán por toda la eternidad. Sin negar esto, Dios es bueno y es recompensador de todos los que le sirven con fidelidad. Recuerdo un caso en Paraguay donde Virginia y otra misionera estuvieron trabajando, ayudando a una muchacha que vivía en un lugar muy pobre, una casilla, no había piso, todo era ahí, y ella había dado a luz, y vivía en un lugar muy de difícil acceso, y el tema del barro, los mosquitos, bueno, todo eso, fueron días de un trabajo muy intenso. Y recuerdo que finalizados esos días, el Señor las bendijo llevándolas a un congreso en un hotel, el mejor hotel que había, en el mejor balneario que había en Paraguay, y a disfrutar de aquel tiempo. Y aquello lo vivieron como una recompensa. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, Dios puede hacer eso y gloria a Dios si lo hace. Pero Dios puede no hacerlo. Pero si lo hace o no lo hace, no es lo importante. Porque la recompensa que nosotros buscamos, la recompensa que nosotros esperamos, va a ser la que recibamos de Cristo cuando estemos delante de su presencia y nos diga, bien buen siervo fiel, en lo poco me has sido fiel, así que ahora entra a disfrutar conmigo de todo lo que significa mi reino por la eternidad. Esa es la recompensa que yo quiero. Amén. Así que, amados, en esta historia que acabamos de ver, hay un llamado, hay un fuerte llamado a nosotros como iglesia. ¿Cómo estamos viviendo nuestro presente? Y quiero ir concluyendo con esta pregunta. Así como te dije al principio, si yo te digo que hoy es febrero,
y que estás viviendo en Uruguay, por si no lo sabías, vos sabés que en esta latitud y en esta época del año va a haber calor. Vos ya lo sabés, no necesito advertírtelo. Y si por algún motivo vos salís a la calle con tu ropa de invierno, la vas a pasar muy mal. Hasta te podés desmayar, te puede dar algo en la presión y caer en el piso, es decir, la vas a pasar muy mal. Ahora, así como nosotros identificamos los tiempos naturales, así nosotros también tenemos que identificar los tiempos espirituales. Y nosotros estamos viviendo en una época que es maravillosa. Cristo ya vino, ya murió en la cruz por nosotros, ya pagó el precio de nuestros pecados, ya resucitó al tercer día y ya ascendió y está a la diestra del Padre. Ya envió al Espíritu Santo que está morando en nosotros y con nosotros. Estamos disfrutando de un tiempo de gracia, un tiempo donde todas las personas pueden recibir el testimonio de Cristo, creerlo en su corazón y pedirle a Jesús que lo salve, y Jesús lo va a hacer. Vivimos en este tiempo donde no luchamos con nuestra fuerza solamente, sino que el Espíritu Santo que mora en nosotros es el que nos ayuda, el que nos guía, el que nos enseña, el que nos da entendimiento, el que nos muestra cosas que naturalmente nunca las podríamos comprender. Estamos viviendo en un tiempo maravilloso, un tiempo donde podemos encontrarnos como iglesia, donde los dones, los ministerios, donde la multiforme gracia de Dios se va mostrando en la vida de la iglesia. Y gloria a Dios por eso, nos sentimos re bien, ¿verdad que sí? Ahora, no nos podemos quedar con eso. Hay algo más importante que Cristo ha enfatizado, algo que Cristo ha señalado como la misión, la tarea, y ha dado este tiempo, y no ha venido antes, porque Él está esperando que muchas más personas puedan ir a Él para encontrar la salvación y la vida eterna. Y en esa espera Jesús ha comisionado a la iglesia y nos ha dado a nosotros el poder del Espíritu Santo, nos ha dado a nosotros su palabra, que es una lámpara, un mensaje que claramente nosotros podemos transmitir a las personas. Nos ha dado su testimonio. ¿Quién de nosotros puede decir, Cristo no ha hecho nada en mi vida? Todos tenemos un testimonio de Jesús en nuestras vidas. Todos podemos ir a alguien y decirle, ¿sabes qué? Yo estaba igual que vos, pero Cristo me ayudó. Cristo se volvió algo muy real para mí y se puede volver muy real para vos si decidís creer. Entonces ese es el tiempo para estar dando testimonio de Jesús, hablando a las personas de Jesús. Negamos todo lo demás que hace a la vida de la iglesia, negamos el reunirnos en cultos y adorar, negamos el tener congresos y encontrarnos con otros, o negamos el crecimiento y la multiplicación en muchas áreas. No, todo eso es parte de la vida de la iglesia y lo anhelamos y oramos por eso. Pero no podemos quedarnos ni olvidarnos de que este tiempo de gracia es un tiempo en el cual la iglesia es llamada a ser testigo de Jesús. La pregunta ya no debería de ser en qué tiempo estamos viviendo, porque debería de haber quedado claro. La pregunta ahora con la que quiero cerrar es, ¿qué tipo de personas somos nosotros en este tiempo? Si tuviéramos que identificarnos con alguno de aquellos tres siervos, ¿somos como los que rechazan el señorío de Cristo?
Somos como los que entierran aquello que Él les dio y simplemente con indiferencia vamos a dejar pasar los días. O somos de los que viven en obediencia activa, sabiendo que habrá un encuentro futuro con Él. Deberíamos de ser de estos últimos, amén. Hoy es tiempo de servir, hoy es tiempo de fidelidad, hoy es tiempo de ser testigos de Jesús, hablarle de Jesús a las personas. Hoy es tiempo de reconocer a Cristo en todo lugar, en todo ámbito, en